Pues hoy nos vamos hasta el año 800 y es que Carlomagno pues era el emperador más potente de Europa, o sea, parecía que con él iba a renacer el Imperio Romano, por lo menos en lo que se refiere a nuestro continente, ¿vale? Su imperio abarcaba lo que es la actual Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, hasta el Elba, Suiza, Italia septentrional y la Marca hispánica. Pero debido al fallo de sus infraestructuras, como son pues el transporte, la economía, la organización administrativa en sí, pues el imperio no podía sostenerse a su muerte, ¿no? Porque al final pues solo su extraordinaria personalidad había podido crear un gran imperio, pero con los famosos pies de barro. Porque la sociedad de esta época parece a nuestros ojos casi incomprensible, ¿no? Si bien es verdad que no existía ninguna igualdad entre sus miembros, estos tenían la posibilidad de acceder a una clase social superior mediante guerras o posesión de territorios pues concedidos muchas veces por el rey o otras veces, bueno, pues productos de rapiña, como buenos buitres. Todo el mundo estaba sujeto a las leyes, o sea, tanto el noble como el hombre libre, pero existían individuos que pues, por su ascendencia, influencia o riqueza se elevaban sobre los otros. Las leyes carolingias inspiraron la mayor parte de los códigos que se hicieron en Europa, aunque pues con bastantes modificaciones impuestas por las circunstancias que atravesaba cada país, ¿vale? Como es lógico, bueno, pues la situación no era la misma en la España alto medieval, que estaba iniciando su lucha contra los musulmanes, que en la Francia, en donde las guerras tenían su origen en rivalidades dinásticas o señoriales o bueno, simplemente pues por afán de dominio. De la nobleza senatorial de los romanos, pues ya se pasó por una nobleza cortesana. Debajo de ella se encontraban los hombres libres, en un grado pues superior a los siervos, y siendo los esclavos los situados más bajos de la escala social. Y estos últimos eran generalmente pues paganos capturados en la guerra. La Iglesia no prohibió la esclavitud, aunque es verdad que recomendó la libertad de los esclavos como buena acción, y así poco a poco es que fue desapareciendo de Europa, transformándolos en siervos. Y bueno, los siervos podían dejar de serlo, sea individualmente como en el caso de que el rey o el señor les concediese la libertad, sea en grupo, pues por pertenecer a un gremio o corporación al que se concedía tal beneficio. La riqueza, bueno, pues consistía casi exclusivamente en la propiedad rústica. O sea, cuanto mayor era esta, pues mayor era el prestigio y mayor iba a ser la importancia de su propietario. Pero como éste se encontraba imposibilitado de cultivar las tierras, era menester que concediera a sus siervos el derecho de uso de mayores o menores parcelas. O sea, los siervos a los que se concedía tal beneficio debían sacar de sus tierras primero su sustento y el de su familia y después pagar tributo a los señores. O sea, no ya en dinero, sino en los frutos del campo, ¿no? Y en servicios del tipo pues, que hoy llamaríamos pues eso, un obrero manual. Y estos últimos, especialmente en invierno, y lo mismo podía consistir en la construcción de un castillo o en la roturación de un bosque para convertirlo en camino vecinal. Pero por otra parte, el siervo se veía obligado a seguir a su señor en sus empresas guerreras, ya también sea como soldado o efectuando servicios que hoy llamaríamos de intendencia. ¿Okay? Y ya con el asentamiento pleno del régimen feudal es cuando se instituyó lo que se ha llamado las tres órdenes del feudalismo, es decir, los oratores, bellatores y labarotores, o sea, los que oran, los clérigos o no, que formarían pues una clase que hoy llamaríamos intelectual y que estaba pues, prácticamente casi reducida a los monjes y clérigos, que eran en general los únicos que sabían leer y que sabían escribir, los guerreros, es decir, que son los grandes señores y sus cortes, pues dedicados a eso mismo, pues a la lucha y en tiempos de paz, pues a los torneos, a la caza, y al fin los trabajadores de cualquier clase que fuese, que estaban al servicio de los componentes de los dos primeros órdenes. Pues el señor, fuese seglar o eclesiástico, tenía la obligación de proteger a sus subordinados y sus siervos, lo que era natural, puesto que de ellos iba a depender, al fin y al cabo, su sustento y su poder, ¿no? El Estado y la burocracia eran prácticamente lo que es desconocido, mientras que, por el contrario, pues eran importantes las dinastías nobiliarias. Y también los lazos familiares, muy importante, porque la autoridad
se ejercía de modo directo y personal. O sea, en la mayor parte de los reinos no existía una capital como tal. Pues reyes y cortes se trasladaban de una población a otra y de palacio en palacio, lo cual pues es mucho decir, porque la idea que hoy tenemos de un palacio no correspondería a la incomodidad que ofrecían castillos y casas que servían pues transitoriamente de albergue real. O sea, únicamente una cancillería depositaría de los actos y disposiciones del soberano tenía una residencia fija, aunque la verdad que muchos documentos que se conservaban en los lugares en que habían sido proclamados, como es el caso de concesiones hechas a abadías o monasterios, que estos guardaban celosamente para hacer valer sus derechos si llegaba el caso. Pero el soberano concedía amplias competencias jurídicas, administrativas y militares a sus representantes, que ya podían venir pagados no con dinero, sino con tierra, lo cual pues acrecentaba el poder del recipendario. El vasallo, bueno, pues el vasallo a su vez recibía del señor un beneficio a cambio del cual le prometía fidelidad, asegurándole su consejo y su ayuda. Y esta última, pues ¿qué es lo que significaba esa ayuda? Pues esa ayuda militar. O sea, le iba a prometer ser un buen soldado si por necesidad había de ir a la guerra. Y para prestar fidelidad, el vasallo ponía sus manos juntas, lo que es entre el señor, y este pues se la estrechaba, luego la abrazaba y le besaba en la boca. Claro que esto solo se hacía cuando el vasallo era un noble de menor categoría que la del señor y no cuando era un simple campesino o un porquero, ¿vale? Entre los pueblos ya germánicos, el clan o cipe era la base de todo el derecho, hasta el punto pues, de que sus miembros se veían obligados a vengar cualquier ataque a la familia, especialmente en los casos de asesinato. Lo que hoy es privativo del Estado, es decir, el castigo de un delito, quedaba reservado a los miembros de la familia. Pero bueno, de todos modos, el rey y los más poderosos de los nobles pues preferían castigar ciertos delitos con penas pecuniarias, pero no se crea que ello era debido a misericordia, compasión o mejoramiento de las costumbres, sino que de las multas que se podían imponer, el rey y los señores percibían una importante cantidad que revertía a sus arcas personales, lo que explica el interés en evitar venganzas individuales o del clan. Y ya en el Alto Medievo, pues se inició la costumbre de la ordalía o juicio de Dios, sometiendo pues a los presuntos culpables a diversas pruebas como el fuego o el agua. Esto fue con el tiempo. Y bueno, ya más adelante el juicio pues ese de Dios se acrecentó con la lucha de dos caballeros que representaban las dos partes en litigio y se consideraba que el vencedor tenía razón o la tenía su representado. Pues esto es lo que tenemos. Así lo quería hablar un poquito de ese régimen feudal, ¿no? Que muchos tenemos un concepto bastante equivocado de él, de que el rey soy yo y solo que mando, y sí, tenía una autoridad, pero al final los que lo tenían eran las familias nobles. Pues nada, un saludo, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo día con más. Hasta luego y que tengan una maravillosa semana. Chao.